Sanar para volver a ti. No llegaste a este libro por casualidad. Tal vez te cansaste de sostener una versión de ti que ya no te representa. Tal vez te miraste al espejo un día y no reconociste a la persona que te devolvía la mirada. O tal vez, simplemente, sentiste ese vacío sutil pero constante, ese susurro interno que dice, aquí falta algo, y ese algo soy yo. Este libro no es una receta mágica. Tampoco es un manual de autoayuda con pasos infalibles. Es más bien una brújula para quienes están listos para regresar a casa, a sí mismos. Porque sanar no es solo dejar de doler. Es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Aquí vamos a hablar del dolor que guardaste en silencio. De las heridas invisibles que aprendiste a ocultar con sonrisas. Del cansancio de fingir que todo está bien mientras por dentro te derrumbas. Pero también vamos a hablar del coraje, del poder que aún vive dentro de ti, aunque lo hayas olvidado, del amor que mereces y no supiste cómo darte, y de la belleza de volver a ti, parte por parte, sin prisa pero con alma. Este es un viaje de regreso, no hacia un lugar, sino hacia ti, un tú más auténtico, más libre, más vivo. Bienvenido, comencemos. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado del alma. Ese susurro es el llamado del alma, un mensaje profundo que nos alerta de que algo en nuestro interior está fuera de lugar, que hemos perdido el rumbo, o que simplemente hemos olvidado volver a nosotros mismos. No siempre es fácil escuchar ese llamado, porque suele llegar en medio del caos, disfrazado de incomodidad, tristeza o vacío. Sin embargo, es el comienzo de todo cambio verdadero. La chispa que despierta el deseo de sanar y de reconectar con nuestro ser más auténtico. La vida puede llevarnos por caminos que parecen establecidos, llenos de obligaciones, expectativas y roles que asumimos sin cuestionar, hasta que un día, el alma reclama su espacio y nos pide regresar a casa, a nuestra esencia. Este llamado no es un capricho ni una moda, es un imperativo interno, una necesidad vital de reencontrarnos con aquello que nos da paz, sentido y alegría genuina. Escuchar esta voz implica valentía porque nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestras sombras, a las heridas que quizás hemos evitado mirar. Pero también es el acto más generoso que podemos hacer por nuestro bienestar y crecimiento personal, porque nos permite soltar lo que ya no nos sirve, dejar atrás las cadenas invisibles del pasado y abrirnos a la posibilidad de renacer, desde el amor propio y la aceptación. No importa en qué etapa de la vida te encuentres ni cuán perdido o fragmentado te sientas, el llamado del alma siempre está allí, esperando que respondas, que te des permiso para detenerte, para sanar y para volver a ti. En este capítulo, te invito a que te permitas escuchar esa voz interior sin juicios ni miedos, a que reconozcas su importancia y a que des el primer paso en este camino de sanación que nos llevará de regreso a nuestro centro, hogar. Porque sanar no es solo reparar lo roto, sino también descubrir la fuerza y la luz que siempre han estado dentro de ti, esperando ser reconocidas y celebradas. Capítulo 2. Reconociendo el dolor. El primer paso para sanar es reconocer el dolor, y no solo eso, sino mirarlo de frente sin esconderlo ni minimizarlo. Muchas veces hemos aprendido a disfrazar el sufrimiento con sonrisas, a fingir que todo está bien cuando por dentro sentimos un torbellino de emociones que nos desbordan. Negar o ignorar el dolor no hace que desaparezca, solo lo oculta bajo capas de resistencia, que con el tiempo se vuelven más pesadas y difíciles de sostener. El dolor que no se reconoce se vuelve un fantasma que ronda en silencio, afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo, sin que muchas veces seamos conscientes de su presencia. Reconocer el dolor no significa quedarse atrapado en él, sino darle un espacio en nuestra vida para poder comprenderlo y transformar esa energía que en apariencia duele en una fuerza que impulsa la sanación. Puede ser dolor por pérdidas, por traiciones, por heridas de la infancia, por sueños frustrados o por la desconexión con nuestra propia esencia. No importa la forma que tome, el dolor es una señal que nos muestra que algo dentro de nosotros está pidiendo atención, cuidado y amor. Para muchas personas,
Enfrentar el dolor es aterrador porque implica abrir heridas que han estado cerradas durante años. Temen que hacerlo pueda hacer que el sufrimiento se intensifique o que nunca termine. Pero la verdad es que ese dolor que evitamos es justamente el que necesita ser visto para poder liberarse. Y cuanto más lo pospongamos, más difícil será encontrar la paz. Reconocer el dolor requiere honestidad y valentía, porque implica aceptar que no somos invencibles, que somos humanos y que tenemos límites. También implica permitirnos sentir sin juzgarnos, darnos permiso para llorar, para enfadarnos, para estar tristes. El dolor es una emoción legítima y necesaria, que nos conecta con nuestra verdad y nos invita a sanar. A través de este proceso, podemos comenzar a desarmar las falsas creencias que hemos construido alrededor del sufrimiento, como la idea de que el dolor es sinónimo de debilidad o que debemos cargar con él en silencio para no incomodar a los demás. Al contrario, reconocer y expresar nuestro dolor es un acto de autenticidad y fortaleza que abre la puerta a la compasión hacia nosotros mismos. Es importante entender que el dolor no es algo que simplemente se supera, sino una experiencia que podemos integrar en nuestra vida para crecer y transformarnos. En este capítulo, exploraremos diferentes formas de dolor, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y mente, y cómo podemos comenzar a relacionarnos con ellos desde un lugar de aceptación y amor propio. También aprenderemos herramientas para acompañarnos en este proceso sin caer en la autoexigencia o en la desesperanza, porque sanar no es un camino lineal ni rápido, sino un viaje de respeto hacia nuestro ritmo y nuestras necesidades. Reconocer el dolor es abrir la puerta a la sanación profunda. Es darle voz a aquello que hemos silenciado por miedo o por no saber cómo expresarlo, y es el primer paso para construir una relación más amorosa y consciente con nosotros mismos. Cuando te permites reconocer el dolor, te das la oportunidad de volver a ti, a tu centro, y de comenzar a caminar hacia una vida más plena, auténtica y libre. Capítulo 3. Heridas que no sangran. No todas las heridas son visibles. De hecho, muchas de las más profundas y duraderas son aquellas que no sangran, que no muestran marcas en la piel ni dejan cicatrices a simple vista. Son heridas emocionales, psicológicas, espirituales, que se alojan en lo más íntimo de nuestro ser y que, aunque invisibles para los demás, moldean de manera significativa nuestra forma de ser, de relacionarnos y de vivir la vida. Estas heridas no sangran, pero duelen de una manera sutil, constante y muchas veces silenciada. Son como sombras que nos acompañan sin que podamos identificar su origen con claridad, pero que influyen en nuestras decisiones, en nuestros miedos y en la manera en que nos amamos o nos alejamos de nosotros mismos. Las heridas invisibles pueden surgir de experiencias traumáticas como la pérdida de un ser querido, el abandono, el rechazo, el abuso emocional, la traición, la negligencia, o también de vivencias menos dramáticas pero igual de significativas, como la falta de afecto, la falta de reconocimiento o el sentimiento de no ser suficiente. A menudo, estas heridas se forman en la infancia o en momentos clave de nuestra vida, cuando aún no tenemos las herramientas ni la madurez emocional para procesarlas adecuadamente. Por eso permanecen latentes, esperando que algún día las atendamos con la compasión y el cuidado que merecen. La dificultad para reconocer estas heridas reside en que están enterradas bajo capas de mecanismos de defensa, negación, represión, olvido, minimización, o bien, proyectamos ese dolor hacia afuera a través de la ira, la ansiedad o la tristeza profunda. Lo paradójico es que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a perpetuar estas heridas a través de patrones de conducta autodestructivos, relaciones tóxicas o autoexigencias que no respetan nuestro bienestar. Por eso sanar heridas que no sangran es un desafío que requiere de una mirada atenta y delicada hacia nuestro mundo interno. Es necesario aprender a identificar las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían, la sensación de vacío, la tristeza inexplicable, los ataques de ansiedad, la dificultad para confiar, la incapacidad para establecer límites saludables o el miedo constante a la soledad. Estas son algunas de las voces que nos alertan sobre heridas que no han sido escuchadas.
En este proceso de reconocimiento, es fundamental entender que no se trata de revivir el dolor una y otra vez, sino de darle un espacio seguro para que se manifieste, para poder abrazarlo y transformarlo. Sanar estas heridas implica también cambiar la narrativa interna que hemos construido sobre nosotros mismos. Muchas veces, el dolor se convierte en una historia repetitiva que nos dice, no soy suficiente, no merezco ser amado, no puedo confiar en nadie, y así sucesivamente. Estas creencias limitantes nos separan de nuestra esencia y nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. El camino de la sanación nos invita a reescribir estas historias desde el amor, la aceptación y la esperanza. Se trata de reconocernos vulnerables, pero no derrotados. Heridos, pero capaces de sanar. Además, sanar heridas invisibles es un acto de valentía que requiere paciencia y persistencia. No se trata de un proceso rápido ni lineal, sino de un viaje de pequeños pasos, de momentos de retroceso y avance, de aprendizaje y crecimiento. En este capítulo, exploraremos cómo identificar estas heridas no visibles, cómo escucharlas sin miedo ni rechazo, y cómo podemos comenzar a darles el lugar que merecen para iniciar su transformación. También veremos la importancia de buscar apoyo, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o personas de confianza, porque sanar heridas que no sangran es un camino que no se transita solo. Al final de este proceso, la recompensa es inmensa. Recuperar la libertad emocional, abrir el corazón a nuevas posibilidades y volver a conectar con el ser auténtico que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto y amado. Las heridas que no sangran nos recuerdan que el dolor también puede ser silencioso, pero no por eso menos real ni menos importante. Reconocerlas y sanarlas es devolvernos la dignidad, el amor y la paz que merecemos. Capítulo 4. La trampa del autoabandono. El autoabandono es una de las heridas más silenciosas y profundas que podemos experimentar en nuestro camino hacia la sanación. No siempre se manifiesta en formas dramáticas o visibles. Muchas veces se presenta disfrazado de pequeños descuidos, de palabras duras hacia uno mismo, de ese constante «no soy suficiente» que susurramos en nuestra mente. Abandonarnos a nosotros mismos significa, en esencia, dejar de ser nuestro propio refugio, nuestra fuente principal de amor y cuidado. Es entregar nuestro bienestar a manos externas o a falsas prioridades, olvidando que la relación más importante que tendremos en la vida es la que mantenemos con nosotros mismos. Esta trampa es peligrosa porque no se reconoce fácilmente. Suele confundirse con sacrificio, con responsabilidad o incluso con humildad, cuando en realidad es una forma sutil de maltrato propio que mina nuestra autoestima y nuestra capacidad de amarnos. Cuando caemos en el autoabandono, comenzamos a priorizar las expectativas ajenas, las necesidades externas y los roles sociales por encima de nuestro propio cuidado emocional, físico y espiritual. Nos volvemos expertos en negar nuestras emociones, en ignorar nuestras necesidades básicas y en minimizar lo que realmente nos hace felices o nos hace sentir plenos. Este abandono puede venir de aprendizajes tempranos, de mensajes recibidos en la infancia o en la juventud que nos dijeron que no merecíamos atención, que nuestros sentimientos eran una molestia o que debíamos siempre poner a los demás primero. Así, crecemos pensando que el amor propio es egoísmo, que pedir ayuda es debilidad y que nuestra voz interna debe ser silenciada para evitar conflictos o rechazos. Pero el autoabandono no solo afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, también impacta nuestras relaciones con los demás. Cuando no nos cuidamos, difícilmente podemos establecer vínculos saludables y auténticos. El miedo al abandono externo se potencia porque internamente ya nos hemos abandonado, y esta herida invisible se refleja en relaciones codependientes, en la búsqueda constante de aprobación, o en la incapacidad para poner límites claros. La trampa del autoabandono nos encierra en un ciclo doloroso que parece imposible de romper, pero la buena noticia es que la sanación comienza cuando decidimos despertar de ese patrón y empezar a construir una relación consciente y amorosa con nosotros mismos. Reconocer que hemos estado abandonándonos no es un acto de culpa,
sino de honestidad y compasión. Implica mirar con ternura a ese niño interior que se sintió solo, no escuchado y no amado, y darle la bienvenida que nunca tuvo. Significa también entender que merecemos cuidado, respeto y amor, sin condiciones ni justificaciones. En este capítulo, profundizaremos en cómo identificar las señales del autoabandono en nuestra vida diaria, desde las formas en que hablamos con nosotros mismos hasta las decisiones que tomamos o evitamos tomar. Veremos cómo este abandono puede manifestarse en el cuerpo, en la mente y en las emociones, y cómo podemos empezar a revertir este patrón a través de prácticas concretas de autocuidado, autoaceptación y autoamor. Aprenderemos a establecer límites saludables que nos protejan y a escuchar nuestra voz interna con atención y respeto. El proceso no será fácil ni inmediato. Requerirá paciencia y perseverancia, pero cada pequeño paso hacia el cuidado personal será un acto de rebelión contra el abandono y una afirmación de nuestra dignidad como seres humanos. Sanar la trampa del autoabandono es reencontrarnos con nuestra fuerza interior, es aprender a ser nuestro propio hogar y nuestro mejor amigo. Es devolvernos la promesa de estar siempre presentes para nosotros mismos, en las buenas y en las malas. Este camino nos llevará a una vida más equilibrada, auténtica y llena de amor genuino. Ese amor que no depende de factores externos, sino que nace de la aceptación profunda de quienes somos en esencia. El autoabandono puede parecer una sombra difícil de disipar, pero cuando nos comprometemos a cuidarnos y respetarnos, la luz interior se hace más fuerte, iluminando el camino hacia un regreso verdadero a nosotros mismos. Capítulo 5. Ciclos que se repiten. La vida parece estar tejida por patrones invisibles, esos ciclos que se repiten una y otra vez, como una melodía que no podemos dejar de escuchar, aunque a veces queramos cambiar la canción. Estos ciclos pueden manifestarse en distintos aspectos de nuestra existencia: relaciones que terminan igual, emociones que resurgen con la misma intensidad, decisiones que parecen llevarnos siempre al mismo lugar, y dolores que parecen no tener fin. Entender estos ciclos es fundamental para sanar, porque muchas veces estamos atrapados en ellos, sin darnos cuenta, como si fuéramos actores en una obra donde el guión está escrito por nuestras heridas no sanadas y nuestras creencias limitantes. La repetición de patrones suele ser la forma en que nuestra mente y nuestro corazón intentan procesar el dolor no resuelto. Cuando no podemos integrar una experiencia o una emoción, nuestro inconsciente la repite en distintas formas para que finalmente la reconozcamos y la transformemos. Por eso, es común que en la vida nos encontremos una y otra vez con situaciones similares, relaciones conflictivas, sentimientos de abandono, inseguridad, miedo al fracaso, autosabotajes. Estos ciclos no son castigos, sino señales poderosas que nos invitan a detenernos y observar qué parte de nosotros está pidiendo atención y sanación. Para romper con estos ciclos, es necesario primero identificarlos con honestidad. Muchas veces, la repetición de patrones está tan naturalizada que ni siquiera la reconocemos. Por ejemplo, una persona puede notar que siempre se siente atraída por parejas que no la valoran, o que en cada proyecto que inicia termina sintiéndose insegura y abandonando. Estos no son hechos aislados, sino la manifestación externa de una herida interna que necesita ser sanada. Observar estos ciclos sin juicio es el primer paso para liberarnos. Es importante dejar de culparnos por caer en las mismas trampas, y en cambio, entender que nuestro sistema emocional está tratando de protegernos con las herramientas que tiene, aunque a veces esas herramientas sean poco efectivas o incluso dañinas. Además, romper estos ciclos implica cambiar la narrativa interna, esas historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos y qué merecemos. Muchas veces, la repetición está ligada a creencias profundas como no soy digno de amor, siempre fracaso, o no puedo confiar en nadie. Estas creencias moldean nuestra realidad porque guían nuestras elecciones y comportamientos de manera inconsciente. Sanar estos patrones es un proceso de reprogramación emocional que requiere paciencia, autoobservación y compromiso. No se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de transformar cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. En este capítulo exploraremos diversas herramientas
para identificar y romper estos ciclos, desde la escritura reflexiva y la meditación hasta la terapia y el acompañamiento profesional. También veremos la importancia de cultivar la autocompasión, ya que el camino para salir de los ciclos repetitivos puede estar lleno de tropiezos y aprendizajes. Comprender que el cambio es posible y que merecemos vivir una vida libre de repeticiones dolorosas es un acto profundo de amor hacia nosotros mismos. Cuando logramos salir de esos patrones, abrimos espacio para nuevas experiencias, para relaciones más sanas y para una conexión más auténtica con nuestro propósito y nuestra esencia. Romper los ciclos que se repiten no solo es un acto de sanación, sino una declaración de libertad. Es elegir conscientemente dejar atrás lo que nos limita para crear una vida que refleje realmente quiénes somos y quiénes queremos ser. Este capítulo es una invitación a mirar con valentía a esos patrones que nos atan y a dar los pasos necesarios para liberarnos, porque solo cuando somos capaces de detener la repetición, podemos avanzar hacia una existencia plena, consciente y llena de significado. Capítulo 6. La voz interna. Cada uno de nosotros lleva dentro una voz que nunca deja de hablar. Un diálogo interno que nos acompaña desde que tenemos memoria y que influye de manera profunda en cómo nos sentimos, en las decisiones que tomamos y en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta voz interna puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo, dependiendo de la calidad y el tono con que se exprese. Muchas veces, esta voz está llena de críticas, juicios, dudas y reproches que minan nuestra confianza y alimentan sentimientos de inseguridad, miedo o insuficiencia. Nos dice cosas como, no eres suficiente, vas a fracasar, no mereces ser feliz, y así genera un terreno fértil para el autoabandono y la tristeza. Sin embargo, la voz interna también tiene la capacidad de ser una fuerza poderosa que nos impulse, que nos consuele en momentos difíciles y que nos guíe hacia el crecimiento personal y la sanación. Esta voz puede ser amable, compasiva y alentadora, recordándonos nuestra valía, apoyándonos para superar obstáculos y celebrando nuestros logros, por pequeños que sean. La diferencia entre que esta voz sea aliada o enemiga radica en nuestra capacidad de observarla, de tomar conciencia de sus mensajes y de decidir cuál es la narrativa que queremos alimentar. Muchas personas nunca han aprendido a reconocer que ese diálogo interno existe o que puede ser transformado. Simplemente aceptan las críticas como verdades absolutas, sin cuestionar su origen ni su validez. Esto es especialmente común cuando esos mensajes negativos provienen de voces internas, que se formaron en la infancia, a partir de experiencias dolorosas o de mensajes repetidos por figuras de autoridad que no supieron brindar el apoyo necesario. Por eso, sanar la relación con nuestra voz interna es un paso fundamental en el proceso de volver a nosotros mismos. Es un acto de autocuidado y de empoderamiento que implica detenerse, escuchar con atención y, sobre todo, responder con amor y compasión. En este capítulo profundizaremos en cómo identificar los diferentes tipos de mensajes que esta voz nos envía, cómo reconocer cuándo está actuando como enemiga y cómo podemos transformarla en una aliada que nos apoye en el camino de la sanación. Para ello, exploraremos técnicas como la meditación, la escritura consciente, el diálogo interno positivo y la práctica del mindfulness, que nos permiten observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y elegir conscientemente cuáles queremos alimentar. También hablaremos sobre la importancia de ser pacientes y amables con nosotros mismos, porque cambiar la voz interna no es un proceso inmediato, sino un trabajo constante que requiere dedicación y amor. Cuando logramos transformar esta voz en una aliada, comenzamos a experimentar una mayor paz interna, una confianza renovada y una sensación de conexión profunda con nuestro ser auténtico. La voz interna aliada se convierte en ese faro que nos guía en momentos de oscuridad, que nos sostiene cuando las cosas se ponen difíciles y que nos recuerda que, a pesar de los errores o las caídas, siempre podemos levantarnos y seguir adelante. Por el contrario, cuando permitimos que la voz enemiga domine nuestro diálogo interno, nos condenamos a vivir en un ciclo constante de autocrítica, miedo y desvalorización que bloquea nuestra capacidad de sanar y de crecer. Este capítulo te invita a iniciar un diálogo consciente con tu voz interna, a ser el observador amable de esos mensajes que recorren tu mente
y a comenzar a elegir aquellos que nutren tu bienestar y tu autenticidad. Voz interna es, en última instancia, la conversación que tienes contigo mismo todos los días. Hacerla tu aliada es el regalo más grande que puedes darte para volver a ti y vivir con plenitud. Capítulo 7. Aprender a perdonar. Perdonar es uno de los actos más liberadores y profundos que podemos experimentar en nuestro camino hacia la sanación y el regreso a nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces esta palabra se carga de significados erróneos o de creencias que dificultan realmente entender lo que implica perdonar. Perdonar no es olvidar ni justificar lo que nos hicieron. No significa permitir que el daño continúe ni minimizar el sufrimiento causado. Perdonar es, por encima de todo, un acto de amor propio que nos libera del peso de la rabia, el rencor y el resentimiento que tantas veces nos mantienen atados a heridas que no nos dejan avanzar. Cuando guardamos en nuestro interior esos sentimientos negativos, creamos una prisión invisible que limita nuestra libertad emocional y nuestra capacidad para vivir en paz. El resentimiento actúa como un ancla que nos mantiene atados a eventos pasados, a personas o situaciones que nos hirieron, y nos impide conectar plenamente con el presente y con nuestro propio bienestar. Aprender a perdonar es, entonces, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es decidir soltar ese peso y abrir espacio para la sanación, para la reconciliación interna y para la posibilidad de una vida más ligera y plena. No es un proceso sencillo ni rápido, y cada persona lo vive a su propio ritmo. Muchas veces, el camino del perdón requiere atravesar etapas de dolor, tristeza, enojo y desilusión antes de llegar a ese lugar de paz. Pero es importante entender que perdonar no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza y valentía. Implica mirar dentro de nosotros con honestidad, aceptar nuestras emociones y permitirnos sentir sin juzgarnos. Además, aprender a perdonar también implica entender que el perdón no necesariamente requiere la reconciliación con la persona que nos lastimó. Podemos perdonar desde la distancia, sin necesidad de contacto o de que la otra persona reconozca su culpa. El perdón es un proceso interno, una decisión personal que depende únicamente de nosotros y de nuestro deseo de liberarnos del sufrimiento. En este capítulo, exploraremos cómo podemos comenzar a cultivar el perdón, a identificar las emociones que nos atan y a dar pasos concretos para soltar el rencor. Veremos prácticas como la escritura terapéutica, la meditación guiada y ejercicios de empatía y compasión que nos ayudan a entender el dolor del otro sin justificarlo y a reconocer nuestra propia humanidad diciente. También hablaremos de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces somos los más duros jueces de nuestras acciones, y esa autoexigencia y culpa pueden ser heridas profundas que frenan nuestro proceso de sanación. El perdón hacia uno mismo es el cimiento para poder perdonar a los demás y avanzar con ligereza y confianza. Perdonar no significa que no recordemos lo vivido o que debamos ignorar las señales de alerta para protegernos en el futuro. Significa, en cambio, que decidimos no cargar más con ese dolor como una mochila pesada que nos impide vivir plenamente. Es liberar espacio para el amor, la alegría y la paz interior. Este capítulo es una invitación a abrir el corazón, a soltar lo que nos lastima y a permitir que la sanación fluya en nosotros. Aprender a perdonar es, en última instancia, aprender a amar a nosotros mismos y a la vida, con todas sus imperfecciones y desafíos, porque solo cuando perdonamos, podemos verdaderamente volver a nosotros y abrazar nuestra esencia con libertad y plenitud. Capítulo 8. El poder de la vulnerabilidad. En una sociedad que muchas veces premia la fortaleza externa y la apariencia de control, la vulnerabilidad suele ser vista como una debilidad, algo que debemos esconder o superar rápidamente para no ser señalados como frágiles o incapaces. Sin embargo, la vulnerabilidad es una de las manifestaciones más auténticas y valientes de nuestro ser. Un portal profundo hacia la sanación, la conexión y la libertad emocional. Ser vulnerable no significa exponerse sin límites ni sin cuidado, sino permitirnos mostrar nuestro verdadero yo, con todas sus imperfecciones, dudas y miedos. Es abrir el corazón y la mente para aceptar que no somos invencibles, que sentimos, que erramos y que necesitamos apoyo y comprensión.
La vulnerabilidad es el terreno fértil donde crecen la empatía, la compasión y la autenticidad. Cuando nos permitimos ser vulnerables, rompemos con la máscara de perfección y control que muchas veces nos ponemos para protegernos del rechazo o del dolor. Dejamos de esconder partes importantes de nuestra historia, de nuestras emociones y de nuestras necesidades, y comenzamos a construir relaciones más sinceras y profundas, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Este acto de apertura y honestidad tiene un poder transformador enorme, porque cuando nos permitimos ser vulnerables, creamos espacio para la sanación. Reconocemos que el dolor y la alegría pueden coexistir, que está bien no tener todas las respuestas, y que nuestra humanidad es lo que nos hace dignos de amor y aceptación. En este capítulo, exploraremos cómo la vulnerabilidad nos invita a soltar el miedo al juicio y al rechazo, y a descubrir la fortaleza que nace de mostrarnos tal como somos. Veremos cómo cultivar esta cualidad puede ser un desafío, especialmente cuando hemos aprendido a protegernos con capas de indiferencia o dureza. Hablaremos de cómo podemos practicar la vulnerabilidad en nuestra vida diaria, desde expresar nuestras emociones hasta pedir ayuda, establecer límites o simplemente aceptar nuestras imperfecciones. Además, veremos cómo la vulnerabilidad está estrechamente ligada al coraje, porque abrirse al mundo con honestidad requiere valentía. No es un acto de debilidad, sino una demostración de poder personal y de autoaceptación. También exploraremos ejemplos y testimonios que ilustran cómo la vulnerabilidad puede transformar relaciones, desbloquear procesos creativos y abrir nuevas posibilidades en nuestra vida. Finalmente, entenderemos que la vulnerabilidad es un regalo que nos damos para sanar y volver a nosotros mismos, porque solo cuando somos capaces de mostrarnos sin máscaras, podemos vivir desde el centro de nuestra esencia. Este capítulo es una invitación a abrazar la vulnerabilidad como una herramienta fundamental para el amor propio y la sanación profunda, a descubrir en ella la fuerza que nos conecta con nuestra verdad y con el mundo que nos rodea. Capítulo 9. Reconectar con el cuerpo. En el viaje hacia la sanación y el regreso a nosotros mismos, reconectar con el cuerpo es una etapa fundamental que a menudo pasamos por alto. Nuestro cuerpo es mucho más que un vehículo que nos transporta por el mundo. Es un mapa viviente de nuestras experiencias, emociones y memorias. Cada tensión, cada dolor, cada sensación tiene un mensaje que el cuerpo intenta comunicar cuando las palabras no alcanzan. A lo largo de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos traumas o heridas emocionales profundas, tendemos a desconectarnos de nuestro cuerpo. Puede ser por dolor físico, por incomodidad, por miedo, o simplemente por la presión de la vida cotidiana que nos invita a funcionar en piloto automático, ignorando lo que nuestro cuerpo realmente necesita y siente. Esta desconexión puede manifestarse en diversas formas, desde el rechazo a sentir ciertas emociones hasta la incapacidad para reconocer cuando estamos agotados o estresados. También puede expresarse en comportamientos autodestructivos, como la alimentación desordenada, el abuso de sustancias o la negación del descanso. El cuerpo guarda en su memoria celular las heridas no sanadas, y por eso, para sanar profundamente, es imprescindible escucharlo y darle el espacio que merece. Reconectar con el cuerpo es volver a habitarlo con conciencia, respeto y amor. Es aprender a sentir sin miedo, a reconocer las señales que nos envía y a responder a sus necesidades con cuidado. En este capítulo exploraremos diferentes formas de lograr esta reconexión, desde prácticas de respiración consciente hasta movimientos corporales, yoga, danza y técnicas de mindfulness que nos invitan a estar presentes en el aquí y ahora. También veremos cómo el cuerpo es un aliado poderoso en el proceso de sanación, porque cuando lo cuidamos y escuchamos, nos brinda pistas sobre nuestro estado emocional y nos ayuda a liberar tensiones acumuladas. Aprenderemos a identificar bloqueos físicos relacionados con emociones reprimidas y a usar el cuerpo como una herramienta para soltar esas cargas que nos impiden avanzar. Además, exploraremos la importancia de la autoaceptación corporal en este proceso. Muchas veces, el autoabandono también se refleja en cómo percibimos nuestro cuerpo, en la crítica constante o en el rechazo de nuestra apariencia física. Sanar implica aceptar y amar nuestro cuerpo tal como es,
reconociendo que es el hogar de nuestra alma y el reflejo de nuestro recorrido vital. Este capítulo te invita a comenzar un diálogo sincero y amoroso con tu cuerpo, a descubrir su sabiduría y a integrarlo plenamente en tu camino de sanación. Porque solo cuando aprendemos a habitar nuestro cuerpo con respeto y amor, podemos experimentar una verdadera plenitud y un regreso auténtico a nosotros mismos. Capítulo 10. El arte de soltar. Soltar es uno de los aprendizajes más difíciles y al mismo tiempo más liberadores en el proceso de sanación y regreso a uno mismo. Muchas veces nos aferramos a personas, situaciones, emociones o creencias que ya no nos sirven, que nos lastiman o que simplemente han cumplido su ciclo en nuestra vida. Pero el miedo a lo desconocido, la incertidumbre o el apego no seria impiden dejarlas ir. Este acto de aferrarse es una forma de resistencia al cambio, una manera de buscar seguridad en lo familiar, aunque eso signifique vivir atrapados en el sufrimiento o en la insatisfacción. Soltar no es un acto de abandono, sino un acto de amor y valentía. Es aceptar que la vida está en constante movimiento y que, para crecer y sanar, es necesario dejar ir lo que pesa y ya no contribuye a nuestro bienestar. En este capítulo, exploraremos cómo aprender a soltar desde una perspectiva profunda y consciente, entendiendo que no se trata de negar lo vivido ni de borrar el pasado, sino de honrarlo y permitir que deje de influir negativamente en nuestro presente y futuro. Soltar implica un proceso interior que puede incluir el duelo, la tristeza y la aceptación, porque dejar ir es también decir adiós a una parte de nosotros mismos y abrir espacio para lo nuevo. Veremos cómo las emociones asociadas al apego, como el miedo a la pérdida, la culpa o la culpa, pueden ser abordadas y transformadas para facilitar este proceso. Además, analizaremos cómo el apego puede manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida, en relaciones tóxicas, en hábitos autodestructivos, en patrones de pensamiento negativos o en la resistencia a soltar expectativas que nos imponemos o que recibimos de otros. Practicar el arte de soltar requiere desarrollar la capacidad de estar presentes en el momento, de confiar en la vida y en nuestra propia capacidad de adaptación y resiliencia. Hablaremos de técnicas que nos ayudan a soltar, como la meditación, el mindfulness, la escritura liberadora y rituales simbólicos que nos permitan despedirnos con respeto y amor. También es fundamental aprender a distinguir entre lo que realmente vale la pena mantener y lo que debemos dejar ir para vivir con mayor ligereza y libertad. Este capítulo es una invitación a reflexionar sobre qué cargas estás sosteniendo que ya no necesitas y a dar pasos concretos para liberarte de ellas. Porque soltar no solo libera espacio externo, sino que libera energía interna para que podamos reconectarnos con nuestro ser esencial, con esa parte de nosotros que está intacta y llena de potencial, esperando ser redescubierta. El arte de soltar es un acto de sanación profunda que nos abre las puertas para volver a nosotros mismos, con mayor plenitud, autenticidad y paz. Capítulo 11. La importancia del silencio interior. En un mundo que nunca deja de hacer ruido, donde las distracciones y el ruido externo parecen constantes, aprender a habitar el silencio interior se convierte en un acto revolucionario y sanador. El silencio interior no es simplemente la ausencia de sonidos externos, sino un espacio profundo dentro de nosotros donde podemos encontrarnos verdaderamente, donde las capas superficiales de pensamientos, juicios y emociones se calman, para dar paso a una presencia consciente y tranquila. Muchas veces, el bullicio externo refleja el caos interno, pensamientos acelerados, preocupaciones, ansiedad, conflictos no resueltos. En medio de este ruido constante, es difícil escucharnos a nosotros mismos, entender lo que realmente sentimos y necesitamos, y conectar con nuestra esencia más profunda. Por eso, el silencio interior es una herramienta vital en el proceso de sanación y de volver a ti mismo. Es en el silencio donde podemos encontrar respuestas, donde emergen la intuición y la claridad, y donde se abre un espacio para la aceptación y el amor propio. Cultivar este silencio implica aprender a estar cómodos con nosotros mismos, con nuestra mente y con nuestras emociones, sin intentar controlarlas o huir de ellas. En este capítulo, exploraremos cómo el silencio interior nos invita a desacelerar, a observar sin juicio y a conectar con la sabiduría que reside en nuestro ser más auténtico.
Veremos prácticas como la meditación, la respiración consciente y el mindfulness que nos ayudan a crear este espacio sagrado dentro de nosotros. También hablaremos de los beneficios que el silencio tiene para nuestra salud emocional, mental y física, ya que permite reducir el estrés, aumentar la concentración y mejorar la calidad de nuestras decisiones y relaciones. Además, reflexionaremos sobre las resistencias que podemos tener hacia el silencio, como el miedo a enfrentar pensamientos dolorosos o emociones incómodas, y cómo podemos aprender a atravesar esas resistencias con compasión y paciencia. El silencio interior no es un lugar vacío ni solitario, sino un refugio donde podemos escuchar la voz suave de nuestro corazón, aquella que nos guía hacia la sanación y la plenitud. Este capítulo es una invitación a abrazar el silencio como un compañero de viaje, a descubrir en él la calma y la fuerza necesarias para reconstruir nuestra relación con nosotros mismos, porque solo en el silencio podemos encontrar la verdad que está más allá del ruido, y es esa verdad la que nos permite sanar, crecer y volver a ser quienes realmente somos. Capítulo 12. Reconstruir la confianza. La confianza es un pilar fundamental en nuestra vida emocional y relacional, y cuando se quiebra, el impacto puede sentirse como una herida profunda que tarda en sanar. Reconstruir la confianza, ya sea en nosotros mismos o en los demás, es un proceso que requiere tiempo, paciencia y un compromiso consciente con la verdad y la autenticidad. Muchas veces, las heridas que nos llevan a perder la confianza provienen de experiencias de traición, abandono, engaño o decepción, que generan un miedo profundo a abrirnos nuevamente, a arriesgarnos y a ser vulnerables. Esta pérdida de confianza puede manifestarse como desconfianza generalizada, aislamiento emocional, inseguridad, o como un mecanismo de defensa que nos aleja de relaciones significativas. Sin embargo, sanar y reconstruir la confianza es posible, y de hecho, necesario para poder volver a conectarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean desde un lugar de seguridad y amor. En este capítulo, exploraremos las diferentes facetas de la confianza en uno mismo, que implica creer en nuestras capacidades, en nuestro valor y en nuestra intuición, y la confianza en los demás, que se basa en la honestidad, el respeto y la coherencia en las acciones y palabras. Para reconstruir la confianza, es fundamental comenzar por establecer una comunicación clara y auténtica, tanto interna como externamente. Esto significa ser sinceros con nosotros mismos acerca de nuestras necesidades, límites y emociones, y también expresar estos aspectos de manera abierta con los demás. La coherencia entre lo que decimos y hacemos es otro aspecto clave, ya que la confianza se cimenta en la congruencia y en la sensación de que podemos prever y confiar en las reacciones y comportamientos de quienes nos rodean. Asimismo, es importante aprender a establecer límites saludables, porque la confianza también requiere de respeto mutuo y de un espacio donde podamos sentirnos seguros y valorados. Este capítulo abordará estrategias para fortalecer la confianza personal, como el trabajo en la autoestima, el desarrollo de la autoempatía y el reconocimiento de nuestros logros, por pequeños que sean. También hablaremos sobre cómo manejar las heridas del pasado para que no sigan afectando nuestra capacidad de confiar en el presente y el futuro. En cuanto a la confianza en los demás, exploraremos cómo cultivar relaciones basadas en la autenticidad, la transparencia y la empatía, y cómo manejar la vulnerabilidad que implica abrirnos después de haber sido lastimados. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de la paciencia y la compasión en este proceso, porque la reconstrucción de la confianza no es lineal ni inmediata, sino un camino que se recorre paso a paso, con aceptación y amor. Reconstruir la confianza es, en última instancia, un acto de sanación profunda que nos permite volver a conectar con nuestra esencia y con el mundo desde un lugar de integridad y esperanza. Capítulo 13. La fuerza de la paciencia. En el camino hacia la sanación y el regreso a nosotros mismos, la paciencia se presenta como una virtud indispensable, aunque muchas veces subestimada. Vivimos en una cultura acelerada, donde la inmediatez se impone y donde queremos resultados rápidos, soluciones inmediatas y cambios instantáneos. Sin embargo, la sanación profunda no sigue esos ritmos acelerados ni se adapta a las prisas. Curar heridas emocionales, reconstruir nuestra relación con nosotros mismos
Y aprender a vivir desde la autenticidad es un proceso que requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, paciencia. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que las cosas mejoren. Es una actitud activa de presencia, aceptación y confianza en el proceso, incluso cuando los avances parecen lentos o invisibles. Es permitirnos sentir y vivir cada etapa del camino sin exigirnos ser perfectos ni presionarnos para cambiar de un día para otro. La paciencia implica también aprender a ser amables con nosotros mismos en los momentos de dificultad, cuando las recaídas o las dudas aparecen, y reconocer que el progreso no siempre es lineal. Pues, habrá días de claridad y fortaleza, y otros de confusión y debilidad. Y la paciencia nos ayuda a sostenernos en medio de esa montaña rusa emocional con compasión y esperanza. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar la paciencia como una práctica consciente, a través de ejercicios de mindfulness, respiración y autoobservación que nos permiten estar presentes y conectados con el aquí y ahora. También hablaremos de cómo la paciencia se relaciona con la confianza. Confiar en que el proceso de sanación está en marcha, aunque no podamos verlo todavía, y aceptar que cada pequeño paso es significativo. La paciencia nos invita a soltar el control y la necesidad de resultados inmediatos, y a abrirnos a la sabiduría del tiempo, que es un gran maestro en el arte de sanar y crecer. Además, reflexionaremos sobre cómo la falta de paciencia puede generar frustración, ansiedad y desmotivación, y cómo podemos transformar esas emociones en fuerza y perseverancia. Este capítulo es una invitación a abrazar la paciencia como una compañera fiel en el camino de volver a ti, recordándonos que cada momento, incluso los más difíciles, forma parte de nuestra historia de sanación y crecimiento. De sanación y crecimiento. Porque, al final, la paciencia es el terreno donde florece la verdadera transformación, la que se sostiene en el amor, el respeto y la aceptación profunda de quienes somos en cada etapa de nuestra vida. Capítulo 14. Cultivar el amor propio. El amor propio es el cimiento sobre el que se construye toda sanación auténtica y duradera. Sin amor hacia nosotros mismos, cualquier intento de sanar se vuelve incompleto, porque la base de nuestra relación más importante, la que tenemos con nuestro propio ser, está fracturada o debilitada. Cultivar el amor propio no es un acto egoísta ni superficial, como a veces se malinterpreta. Es un compromiso profundo y consciente de reconocernos, aceptarnos y valorarnos en toda nuestra humanidad, con nuestras virtudes y también con nuestras imperfecciones. Muchas personas luchan durante años con una voz interior crítica, con sentimientos de insuficiencia o con la creencia de que no merecen ser amadas tal como son. Estas creencias, muchas veces arraigadas desde la infancia o reforzadas por experiencias dolorosas, actúan como bloqueos que dificultan el proceso de sanación. Este capítulo es una invitación a desarmar esos patrones limitantes y a sembrar semillas de amor y aceptación que puedan crecer y fortalecerse cada día. Para cultivar el amor propio, primero es necesario aprender a escucharnos, a reconocer nuestras necesidades, deseos y límites sin culpa ni juicio. Esto implica practicar la autoempatía, esa capacidad de ser amables y compasivos con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad o error. Veremos ejercicios prácticos que te ayudarán a conectar con tu voz interna desde un lugar de ternura y a desafiar esas creencias negativas que no reflejan la verdad de tu esencia. También hablaremos de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu como manifestaciones sagradas de quiénes somos y cómo esa atención consciente fortalece el amor propio. El amor propio se nutre también de la aceptación radical de nuestra historia, de los aspectos de nuestra vida que nos resultan dolorosos o difíciles. En lugar de resistirnos o negarlos, aprenderemos a integrar esas experiencias como parte de nuestro camino, entendiendo que son oportunidades de crecimiento y sabiduría. Este capítulo también abordará la relación entre el amor propio y la autenticidad, porque cuando nos amamos genuinamente, dejamos de intentar encajar en moldes ajenos y comenzamos a vivir desde nuestra verdad más profunda. Este acto de valentía no solo nos sana,
sino que también nos libera para crear relaciones más saludables, establecer límites claros y tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo el amor propio es un proceso continuo, un viaje sin destino final donde cada día representa una nueva oportunidad para elegirnos y honrarnos. Cultivar el amor propio es, en última instancia, el acto más poderoso que podemos hacer para sanar y volver a nosotros mismos. Porque cuando nos amamos, todo nuestro mundo interior y exterior comienza a transformarse con luz, paz y plenitud. Capítulo 15. La importancia de la conexión. La conexión es una necesidad humana fundamental que sostiene nuestra salud emocional y nuestro bienestar integral. Desde el momento en que nacemos, estamos diseñados para vincularnos con otros, para compartir experiencias, emociones y momentos que nos permiten sentirnos vistos, escuchados y acompañados. Sin embargo, en el proceso de sanación, especialmente cuando hemos atravesado heridas profundas, la conexión puede parecer un desafío o incluso una fuente de miedo y resistencia. La desconexión, ya sea con nosotros mismos o con los demás, puede generar un sentimiento de soledad profunda y de aislamiento que dificulta la recuperación y el regreso a nuestro centro. Este capítulo explora la importancia de restablecer y fortalecer la conexión, tanto interna como externa, como una clave para sanar y sentirnos completos. Reconectar con nosotros mismos implica cultivar la presencia consciente, la autoempatía y el respeto por nuestro propio proceso. Es permitirnos escucharnos, entender nuestras emociones y necesidades, y honrar nuestro ritmo sin compararnos ni juzgarnos. Esta conexión interna es la base para poder establecer relaciones sanas y auténticas con los demás. Por otro lado, la conexión con otros humanos nos brinda el apoyo, la comprensión y el amor que son esenciales para la sanación. Aquí, exploraremos cómo crear y mantener vínculos saludables basados en la confianza, la comunicación abierta y la empatía. También hablaremos de la importancia de la vulnerabilidad como puente para conectar profundamente, y cómo superar el miedo al rechazo o al abandono que muchas veces nos limita. Además, reflexionaremos sobre la conexión con la naturaleza, con el entorno y con algo más grande que nosotros, ya sea espiritualidad, creatividad o un propósito que nos inspire. Esta conexión trascendente puede ofrecernos sentido, esperanza y calma en momentos de dificultad. En este capítulo veremos prácticas y herramientas para cultivar estas distintas formas de conexión, desde ejercicios de escucha activa y diálogo consciente, hasta actividades que nos inviten a sentirnos parte del mundo que nos rodea. También abordaremos los desafíos y las resistencias que podemos encontrar en el camino, y cómo enfrentarlos con paciencia y compasión. La conexión no solo nos sana, sino que también nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante con mayor resiliencia y alegría. Volver a conectarnos es volver a nosotros mismos, porque en la relación con los demás y con nuestro entorno, descubrimos que no estamos solos, que somos parte de una red viva que sostiene y nutre nuestra existencia. Capítulo 16. Volver a ti mismo. El renacer. Después de haber recorrido un camino profundo de sanación, introspección y transformación, llega el momento más esperado, y a la vez más sutil, volver a ti mismo, ese acto de renacer desde la autenticidad y el amor propio. Volver a ti mismo no significa regresar a un estado pasado, sino emerger con una nueva conciencia, más plena y sabia, que integra todas las experiencias vividas, tanto las dolorosas como las alegres. Este capítulo es una celebración de ese renacer, una invitación a reconocer la fuerza que has desarrollado, las cicatrices que se han transformado en señales de crecimiento y el nuevo equilibrio que habita en tu interior. Volver a ti mismo implica aceptar que la vida es un proceso constante de cambios y aprendizajes, y que cada paso dado en el camino de la sanación te ha acercado más a tu esencia verdadera. Es un llamado a vivir desde esa esencia, con autenticidad, coraje y compasión, dejando atrás las máscaras, los miedos y las limitaciones que antes te detenían. En este capítulo, exploraremos cómo este renacer se manifiesta en diferentes dimensiones: emocional, mental, física y espiritual. Veremos cómo la integración de la vulnerabilidad, el amor propio, la paciencia, la conexión
y todas las herramientas y aprendizajes anteriores te permiten construir una vida más consciente y plena. Y también reflexionaremos sobre los desafíos que pueden surgir incluso en esta etapa, recordando que el camino del autoconocimiento y la sanación es un proceso continuo, donde el compromiso contigo mismo es el faro que te guía. Además, hablaremos de la importancia de honrar cada etapa vivida, sin apresuramientos ni juicios, y de mantener una actitud de apertura y curiosidad hacia el futuro. Este renacer es un acto de valentía, porque implica estar dispuesto a reinventarte, a soltar viejos patrones y a abrazar nuevas posibilidades. Es también un acto de amor, porque te das el permiso de ser quien realmente eres, con todas tus luces y sombras, y de construir una vida que refleje esa verdad profunda. Finalmente, este capítulo es un recordatorio de que volver a ti mismo es el regalo más grande que puedes darte, porque en ese regreso encuentras la paz, la fuerza y la alegría que nacen de vivir en coherencia con tu ser esencial. Es el inicio de una nueva etapa, donde la sanación se convierte en un camino de vida, y donde cada día representa una oportunidad para seguir creciendo y amándote más profundamente. Volver a ti mismo es, en esencia, renacer para vivir plenamente, auténticamente, y en conexión con todo lo que eres. Capítulo 17. Sanar desde el perdón. Perdonar es uno de los actos más complejos y poderosos, a los que podemos entregarnos en el proceso de sanación personal. A menudo se confunde el perdón con olvidar, justificar o minimizar el daño recibido. Pero en realidad, el perdón es mucho más que eso. Es un acto consciente de liberación que nos permite soltar el peso del resentimiento, la ira y el dolor, que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. Sanar desde el perdón es, entonces, un camino profundo que no solo alivia las heridas emocionales, sino que también nos reconecta con nuestra capacidad de amor, compasión y paz interior. Cuando somos heridos por alguien cercano, o incluso cuando nos lastimamos a nosotros mismos con juicios o decisiones equivocadas, podemos cargar con emociones tóxicas que afectan nuestra mente, cuerpo y espíritu. El rencor puede actuar como un veneno lento que corroe nuestra felicidad y nos impide avanzar. Sin embargo, el perdón nos ofrece una salida, un puente hacia la libertad emocional. Perdonar no significa que tengamos que reconciliarnos necesariamente con quien nos dañó, ni que ignoremos la gravedad de lo sucedido. Más bien, es un proceso interno en el que decidimos dejar de cargar con la amargura para sanar nuestro propio corazón. Este capítulo se adentra en la naturaleza del perdón, desglosando las etapas que atraviesa y los retos que conlleva. Primero, es fundamental reconocer y aceptar el dolor que nos causó la experiencia, sin reprimir ni negar lo ocurrido. Solo cuando miramos de frente nuestra herida, podemos comenzar a comprender sus efectos y cómo ha moldeado nuestras emociones y comportamientos. El perdón nace de esa aceptación honesta, no de la negación. Luego, el proceso continúa con la búsqueda de empatía y comprensión hacia la otra persona o hacia la situación que nos hirió. Esto no es sencillo, pues requiere que nos alejemos del rol de víctima y que intentemos ver la historia desde otra perspectiva, quizás entendiendo que quien nos dañó actuó desde sus propias heridas, limitaciones o miedos. Esta empatía no excusa el daño, pero sí nos ayuda a soltar la ira y la necesidad de castigar, que nos mantienen atados al pasado. Un aspecto vital en la sanación, desde el perdón, es también el perdón hacia uno mismo. Muchas veces somos nuestros propios jueces más severos, reprochándonos errores o decisiones pasadas que nos llevaron al dolor. Aprender a perdonarnos implica aceptar nuestra humanidad, con sus imperfecciones y aprendizajes, y reconocer que el autocastigo solo perpetúa el sufrimiento. El perdón propio es un acto de compasión que abre el camino hacia una relación más amorosa y saludable con nosotros mismos. En este capítulo, encontrarás también herramientas prácticas para facilitar el perdón, meditaciones guiadas para liberar emociones negativas, ejercicios de escritura para expresar y procesar el dolor, y técnicas de visualización para imaginar el acto de soltar la carga que llevamos. Además, reflexionaremos sobre casos reales y testimonios que ilustran cómo el perdón ha transformado vidas y ha permitido que personas renazcan desde el amor y la reconciliación interna. Sanar desde el perdón
Es un proceso que puede tomar tiempo, y que no siempre es lineal. Habrá momentos de avance y retroceso, pero cada paso hacia el perdón es una victoria para nuestro bienestar emocional. Al elegir perdonar, no solo sanamos las heridas del pasado, sino que también nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor libertad, paz y autenticidad. El perdón, entonces, se convierte en un acto de amor supremo hacia nosotros mismos. Un regalo que nos damos para renacer y volver a ser quienes realmente somos. Seres capaces de amar y ser amados sin cadenas ni rencores. Capítulo 18. La resiliencia como motor de transformación. En el vasto viaje de la sanación personal, la resiliencia emerge como una fuerza esencial, una capacidad inherente al ser humano que nos permite no solo soportar las adversidades, sino transformarlas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La resiliencia es ese motor interno que nos impulsa a levantarnos después de cada caída, a encontrar sentido en medio del caos y a descubrir dentro de nosotros recursos insospechados para seguir adelante con esperanza y determinación. Este capítulo explora en profundidad la naturaleza de la resiliencia, cómo se desarrolla, sus diferentes manifestaciones y por qué es un aliado indispensable en el camino de sanar para volver a ti. Desde una perspectiva biológica y psicológica, la resiliencia es la capacidad de nuestro sistema nervioso y emocional para recuperarse después de un impacto o estrés intenso. Sin embargo, más allá de esta definición técnica, la resiliencia se experimenta como una danza entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Una habilidad para permanecer abiertos al dolor y la dificultad sin ser dominados por ellos, y a la vez, mantener viva la esperanza y el deseo de seguir adelante. Esta capacidad no significa que no sintamos el sufrimiento, sino que aprendemos a navegarlo con sabiduría y compasión. La resiliencia no es una cualidad fija, ni un rasgo con el que se nace o no se nace. Es un proceso dinámico que puede ser cultivado y fortalecido a lo largo de la vida. Cada desafío, cada prueba, es una oportunidad para expandir nuestra resiliencia, si elegimos aprender de la experiencia y no caer en el victimismo o la desesperanza. En este capítulo, abordaremos las etapas que atraviesa la resiliencia, desde el choque inicial con la adversidad hasta la adaptación y la eventual transformación. Uno de los aspectos fundamentales para desarrollar resiliencia es la autoaceptación profunda y el amor propio. Cuando nos conocemos y aceptamos tal cual somos, con nuestras limitaciones y fortalezas, somos menos propensos a quebrarnos ante la adversidad. La autocompasión nos permite tratar con ternura nuestro sufrimiento y reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. La resiliencia también se nutre de la capacidad de mantener una perspectiva positiva y realista, de encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros, y de conectar con nuestros valores y propósito, que actúan como brújulas internas, que nos guían. La conexión con otros es otro pilar fundamental para la resiliencia. Contar con una red de apoyo sólida, ya sea familia, amigos, comunidades o profesionales, nos brinda el sostén necesario para enfrentar las dificultades, compartir nuestras historias, recibir empatía y validar nuestras emociones, nos fortalece y nos ayuda a recuperar el equilibrio. Además, la resiliencia implica la flexibilidad emocional y cognitiva, es decir, la capacidad para adaptarnos a las circunstancias cambiantes, para reevaluar nuestras creencias y para encontrar nuevas estrategias cuando las viejas ya no funcionan. Este capítulo incluye ejercicios prácticos para fortalecer la resiliencia, como la práctica de la atención plena, mindfulness, que nos ayuda a estar presentes sin dejar que el miedo o la ansiedad nos dominen, la escritura reflexiva, que nos permite procesar y dar sentido a nuestras experiencias, y la visualización de escenarios positivos que nos motivan y nos preparan para enfrentar los desafíos con valentía. También veremos cómo pequeñas rutinas diarias, como el autocuidado, el ejercicio físico y la conexión con la naturaleza, pueden potenciar nuestra capacidad de resiliencia. La resiliencia no elimina el dolor, pero transforma nuestra relación con él. Nos permite pasar de la reacción impulsiva a la respuesta consciente, de la desesperanza a la esperanza activa, de la fragmentación a la integración. En el proceso de sanar para volver a ti, la resiliencia es el motor que te sostiene cuando todo parece perdido y la luz se ve lejana. Es la semilla que, plantada con paciencia y amor,
florece en un nuevo sentido de fortaleza y vitalidad. Finalmente, este capítulo nos invita a abrazar la resiliencia no solo como un mecanismo de supervivencia, sino como una vía para renacer y reinventarnos. La resiliencia es, en esencia, el arte de transformar la adversidad en sabiduría, el dolor en crecimiento, y la oscuridad en luz. Es el camino hacia una vida más plena, auténtica y conectada con nuestra verdadera esencia. Capítulo 19. La creatividad como vía de sanación. La creatividad es un puente invisible que conecta nuestra esencia más profunda con el mundo que nos rodea. Una fuerza vital que fluye cuando nos permitimos expresar lo que somos sin filtros ni restricciones. En el proceso de sanación, la creatividad se convierte en una herramienta invaluable para liberar emociones, explorar heridas internas y encontrar nuevas formas de comprender y transformar nuestro sufrimiento. Este capítulo profundiza en la capacidad creativa como un camino para sanar, reinventarnos y volver a nuestro centro con autenticidad y plenitud. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha utilizado la creatividad no solo para construir y sobrevivir, sino también para dar sentido a las experiencias más complejas y dolorosas. La pintura, la música, la danza, la escritura y otras expresiones artísticas han sido refugios y vehículos de transformación, canales donde el alma encuentra espacio para dialogar consigo misma y con los demás. En este capítulo, exploraremos cómo estas manifestaciones creativas pueden ser utilizadas conscientemente para acompañar el proceso de sanación. La creatividad no requiere de talentos especiales ni de perfección. Es un acto genuino y espontáneo que nace del deseo profundo de expresar y comprender lo que sentimos. Cuando permitimos que la creatividad se manifieste, abrimos una puerta hacia el inconsciente, donde muchas veces están almacenadas las heridas que aún necesitan ser reconocidas y transformadas. A través de la creatividad, podemos dar voz a emociones que a veces no logramos poner en palabras, liberando tensiones internas y descubriendo nuevos significados para nuestras experiencias. Este capítulo analiza también cómo la creatividad fomenta la presencia plena y la conexión con el momento presente. Crear es una forma de meditación activa que nos sumerge en un estado de flujo, donde el tiempo y el espacio se diluyen y solo existe la experiencia auténtica. Esta presencia nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, favoreciendo un estado de calma y apertura que es fundamental para la sanación profunda. Además, la creatividad nos invita a jugar y experimentar, a salir de patrones rígidos de pensamiento y conducta que muchas veces nos limitan y perpetúan el sufrimiento. Al transformar el dolor en arte, no solo sanamos, sino que también damos testimonio de nuestra historia, compartiendo luz y esperanza con otros que puedan estar transitando caminos similares. En este sentido, la creatividad se vuelve un acto de valentía y solidaridad. En este capítulo, encontrarás diversas propuestas para incorporar la creatividad en tu proceso de sanación. Ejercicios de escritura libre para explorar tus emociones, actividades plásticas para expresar lo que sientes sin juicios, movimientos corporales que permitan liberar tensiones y conectar con tu cuerpo, y prácticas musicales o sonoras que faciliten la expresión emocional. Estas herramientas están diseñadas para ser accesibles y adaptables a cualquier persona, sin importar experiencia previa. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de soltar el perfeccionismo y las expectativas en el acto creativo, permitiéndonos ser imperfectos y auténticos. Al hacerlo, recuperamos el placer de crear sin miedo, y nos abrimos a la sorpresa y la renovación constante. La creatividad se convierte así en una vía poderosa para sanar heridas, reconectar con nuestro ser y volver a vivir desde un lugar de integridad y gozo. La intención consciente es una fuerza interior que actúa como brújula en el viaje de la sanación. Una energía sutil pero poderosa que guía cada paso hacia la transformación y el regreso a nuestro ser auténtico. Mientras muchos pueden pasar por la vida dejándose llevar por circunstancias, hábitos o reacciones automáticas, la intención consciente nos invita a tomar las riendas de nuestro destino, a elegir con claridad y propósito cómo queremos vivir y sanar. En este capítulo,
profundizaremos en qué consiste la intención consciente, cómo desarrollarla y cómo puede convertirse en el motor que impulsa cambios duraderos y significativos en nuestra vida. Para comprender el poder de la intención, primero debemos diferenciarla de un simple deseo o pensamiento pasajero. La intención es una declaración profunda y firme que nace de la conexión con nuestro interior, de un lugar de autenticidad y sabiduría. No es un capricho ni una meta externa impuesta por la sociedad o por otros, sino un compromiso personal que alinea nuestra mente, emociones y acciones hacia un objetivo que refleja quiénes somos realmente y que necesitamos para sanar y crecer. La intención consciente implica una atención plena sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Significa detenernos a reflexionar sobre lo que verdaderamente queremos cultivar en nuestra vida. ¿Qué patrones deseamos transformar y qué pasos concretos podemos dar para acercarnos a esa visión? Esta claridad es fundamental porque la energía que ponemos en nuestras intenciones tiene el poder de moldear nuestra realidad, activando procesos internos que nos llevan a la acción y a la manifestación. Un aspecto esencial del trabajo con la intención consciente es el reconocimiento de los bloqueos internos que pueden sabotear nuestro propósito. Miedos, dudas, creencias limitantes y hábitos arraigados pueden interferir con la fuerza de nuestra intención. Por eso, parte del proceso consiste en identificar estas barreras y trabajar con ellas con paciencia y compasión, para liberarlas poco a poco y permitir que la intención fluya con mayor libertad y potencia. Este capítulo ofrece herramientas prácticas para conectar con tu intención de manera profunda y sostenida. Entre ellas, la escritura reflexiva para clarificar tus verdaderos deseos y necesidades, meditaciones guiadas que te conectan con el centro de tu ser, visualizaciones que fortalecen la imagen de tu sanación y renovación, y afirmaciones que reprograman tu mente para sostener la intención con confianza. Además, exploraremos cómo crear rituales personales que marquen momentos de compromiso y renovación con tu intención, dándole un significado simbólico y emocional que fortalece su impacto. La intención consciente también está ligada a la responsabilidad personal y al poder de elección. Reconocer que somos co-creadores de nuestra vida nos empodera para tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar y para responder de manera consciente ante los desafíos y las oportunidades que se presentan. Esto no implica que siempre podamos controlar todo, pero sí que podemos elegir nuestra actitud, nuestras respuestas y nuestro camino, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, este capítulo invita a sostener la intención con amor y paciencia, entendiendo que el proceso de sanación es continuo y a veces complejo. La intención consciente nos acompaña como una luz en la oscuridad, un faro que nos guía cuando el camino se vuelve incierto. Cultivar esta práctica nos conecta con nuestro poder interior y nos permite avanzar con determinación, confianza y apertura hacia la vida que anhelamos y merecemos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.